Hoy habíamos dicho que íbamos a continuar haciendo más ejercicios de lo que es este tema, ¿verdad? De las reacciones de los haluros de alquilo. Habíamos estado haciendo ejercicios sobre el mecanismo SN2. Ahorita estábamos, o bueno, habíamos comenzado, ¿verdad? A hacer ejercicios sobre el mecanismo SN1, ¿verdad? Y habíamos dicho que en el caso, aquí haciendo un repaso, ¿verdad? Habíamos mencionado que el mecanismo SN1 ocurre por dos pasos. El primer paso que implica la ruptura, ¿verdad? Del enlace carbono-halógeno para formar un carbocatión que, como mencionábamos, pues este carbocatión tiene una hibridación sp2, ángulos de 120 grados, suficientemente amplios, decíamos, ¿verdad? Como para que en el segundo paso, que es el ataque nucleofílico, el nucleófilo pudiera atacar por el lado izquierdo o pudiera atacar por el lado derecho, ¿verdad? Y esto mencionábamos que eran los dos pasos. Decíamos que la reacción es unimolecular porque la velocidad depende únicamente de la concentración del haluro de alquilo, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que para estas reacciones SN1, pues los factores, ¿verdad? Que la afectaban, como mencionábamos, pues uno de ellos era qué tan sustituida estaba ese carbono que está unido al halógeno, y eso era lo que nos habíamos quedado haciendo en este problema 7, ¿verdad? Ordenar estos bromuros desde el más reactivo hacia el menos reactivo, ¿verdad? Y mencionábamos que el que estaba más sustituido, pues va a reaccionar más rápido. Luego, también el grupo saliente afecta, ¿verdad? La velocidad, y aquí pues el comportamiento es el mismo que habíamos visto para las reacciones SN2. El mejor grupo saliente es aquel que tiene el enlace más débil, ¿verdad? O el enlace más polarizado. Y habíamos mencionado que en ese caso el mejor grupo saliente era el ion yoduro, ¿verdad? Por lo tanto, los yoduros de alquilo son más reactivos que los bromuros de alquilo. Los bromuros de alquilo son más reactivos que los cloruros, y los cloruros son más reactivos que los fluoruros, porque estos son los menos reactivos de todo, ¿verdad? Entonces aquí pues esto es lo que tenemos que tener claro. En este ejercicio que hacíamos antes, pues todos eran bromuros, y por eso mencionábamos, ¿verdad? Quién iba a reaccionar más rápidamente era aquel que estaba más sustituido, porque todos tenían el mismo grupo saliente. Pero si tuviéramos haluros de alquilo que están unidos a diferente halógeno, pues habría que considerar cuál es ese halógeno, ¿verdad? El paso que determina la velocidad es la formación del carbocatión, ¿verdad? O sea que el nucleófilo no tiene un efecto muy grande, ¿verdad? Sobre las reacciones SN1. Decíamos, el nucleófilo puede ser fuerte o el nucleófilo puede ser débil, ¿verdad? Lo importante, o lo que va a determinar la velocidad de la reacción, es qué tan rápido se rompa, ¿verdad? Ese enlace carbono-halógeno. Entonces, bien, vamos a hacer ahora este problema número 8, ¿verdad? Y entonces aquí el problema número 8 lo podemos leer. Dice, ordene los siguientes haluros de alquilo en orden de reactividad decreciente en una reacción SN1. Entonces ya decíamos, en orden decreciente quiere decir que vamos a ir del que reacciona más rápido al que reacciona más lento, ¿verdad? Entonces lo primero que tendrían que hacer ustedes ahí es pues hacer, ¿verdad? La estructura de cada uno de estos cuatro haluros de alquilo y analizar estos factores que mencionábamos, ¿verdad? ¿Cuál está unido al carbono más sustituido? ¿Cuál tiene el mejor grupo saliente? El que tenga el mejor grupo saliente y sea el carbono más sustituido, pues va a ser el que va a reaccionar más rápido, ¿verdad? A medida esto vaya disminuyendo, entonces la velocidad, pues obviamente va a ir disminuyendo. Les voy a ir compartiendo la pizarra para que ustedes pues puedan, los que quieran, ir representando las estructuras, ¿verdad? Aquí ya está en el chat.
el enlace para que puedan unirse y representarlo, ¿verdad? Los haluros son el 2-bromopentano, 2-cloropentano, 1-cloropentano y el 3-bromo, 3-metilpentano. Voy a dar un par de minutos ahí para que ustedes pues hagan estas estructuras y luego pues lo analizaríamos, ¿verdad? Cada uno de ellos. Bien, entonces el 2-bromopentano tendría esta estructura, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y en el carbono 2 tendríamos un átomo de bromo. Luego, el segundo era el 2-cloropentano. Tendría una estructura parecida a este, solo que en lugar de tener un bromo, pues lo que tiene unido es un cloro. Luego tenemos el 1-cloropentano. Y el último es el 3-bromo, 3-metilpentano. Esa sería la estructura. ¿Así les habían dado o no? Sí. Ok, bien. Entonces, repasando lo que mencionábamos, decíamos que los haluros más reactivos en un mecanismo SN1 son los haluros de alquilo terciarios. Luego vienen los secundarios, luego vienen los primarios, ¿verdad? Que serían los que reaccionarían más lento. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, pues, es más o menos identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de haluro sería cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, este 2-bromo pentano, ¿qué tipo de haluro de alquilo sería? ¿Primario, secundario o terciario? Secundario. Muy bien, sería un haluro de alquilo secundario, ¿verdad? Porque este carbono que está unido al bromo está unido a 1 y a 2, ¿verdad? Carbonos, muy bien, es un secundario. ¿Y el 2-cloropentano? Igual. También. Secundario, Lick. Muy bien, muy bien. El 2-cloropentano también sería un haluro de alquilo secundario. Este carbono que está unido al cloro también está unido a 1 y a 2, ¿verdad? Carbonos, muy bien. ¿Y el 1-cloropentano? ¿Qué tipo de haluro sería? Primario, licenciado. Bien, este sería un haluro primario. Este carbono que está unido al cloro únicamente está unido a un carbono, ¿verdad? Muy bien. Y el 3-bromo, 3-metilpentano, ¿qué tipo de haluro sería? Terciario. Muy bien, este sería un haluro de alquilo terciario, ¿verdad? Este carbono, que es el que está unido al bromo, está unido a 1, a 2 y a 3, ¿verdad? Muy bien. O sea, aquí
pues si les ponemos números, ¿verdad? Y entonces decimos que este es el número 1, que este es el número 2, que este es el número 3 y que este es el número 4, pues tendríamos que estar de acuerdo que 4 sería el más reactivo, ¿verdad? Porque es un haluro terciario, ¿verdad? Es el carbono que está más sustituido, ¿verdad? Luego este sería más reactivo que ¿quién? Que 1, que 2 o que 3. Pensando que tenemos estos números aquí, ¿verdad? Para ayudarnos. Y no escribir todas las palabras, aunque creo que quizá vamos a escribir todas las palabras, ¿verdad? Aquí el más reactivo sería el 3-bromo, 3-metilpentano, que es más reactivo que ¿quién? El 2-cloropentano, que el 2-bromopentano o que el 1-cloropentano. ¿Cuál sería el segundo en reaccionar más rápido ahí? Ahí entonces, si se fijan, tenemos dos que son secundarios, ¿verdad? Entonces, para determinar cuál reaccionaría más rápido, pues tendríamos que fijarnos en quién sería el grupo saliente, ¿verdad? En esos dos secundarios, uno de los grupos salientes sería el bromuro, el otro sería el cloruro. ¿Cuál habíamos dicho que era mejor grupo saliente? El bromuro, Lic. Muy bien, el bromuro, ¿verdad? O sea que el segundo más reactivo sería el 2-bromopentano, que sería más reactivo que el 2-cloropentano. Y pues creo que todos estamos de acuerdo. El menos reactivo de todos, el que reaccionaría más lentamente, pues sería el 1-cloropentano. Entonces, muy bien, no escuché, bueno, no vi, perdón, no distinguí quién fue la que nos dijo ahí que sería el bromuro. Es esto que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Esto que estábamos considerando, ¿verdad? Las reactividades de los halógenos de alquilo, decíamos, los más reactivos son el yoduro de alquilo, más reactivo que el bromuro, y el bromuro es más reactivo que el cloruro. Esto lo habíamos considerado ya cuando habíamos visto el tema y en los ejercicios que hicimos en la reunión anterior, decíamos que esto está relacionado con la fuerza del enlace, ¿verdad? Y decíamos, entre más grande es el átomo, pues más separados están los dos núcleos y por eso el enlace se puede romper más rápidamente, ¿verdad? Entonces el bromo es más grande que el cloro, por eso este enlace es más débil de lo que lo es este y por eso este enlace carbono-bromo se va a romper más fácilmente para dar, ¿verdad? El ion-bromuro, que sería el mejor grupo. Entonces, muy bien. Esto sería el orden. Este que teníamos aquí, ¿verdad? El 3-bromo, 3-metilpentano sería más reactivo que el 2-bromopentano y el 2-bromopentano es más reactivo que el 2-cloropentano. Aquí, como les decía, la diferencia entre estos dos es el grupo saliente, ¿verdad? Porque los dos son secundarios. Y el menos reactivo, pues, va a ser el primario, que sería este. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿O vamos bien? Creo que hasta aquí vamos bien, Lic. Ok, bueno. En la presentación, pues yo ya les había hecho un resumen donde comparábamos, ¿verdad? Las dos reacciones, la SN2 con la SN1. Aquí el libro también les presenta un resumen, ¿verdad? Entre ellas, comparándolas, el mecanismo SN2 ocurre en un solo paso, el mecanismo SN1 ocurre en 2 pasos. Por eso es que decimos, ¿verdad? Que aquí es una reacción SN2 porque la velocidad depende de 2 moléculas, ¿verdad? Por eso decíamos SN2 significa sustitución nucleofílica bimolecular,
la velocidad de la reacción depende de la concentración de dos moléculas. El SN1, el 1 hace referencia a unimolecular, ¿verdad? La velocidad de la reacción depende de la concentración únicamente del haluro de alquilo. En el mecanismo SN2 decíamos, hay esto como cuando las sombrillas se nos dan vuelta, ¿verdad? Decíamos que como ocurre en un solo paso y el único paso, perdón, incluye un ataque por la parte de atrás, la configuración del producto es inversa a la configuración del reactivo. En el caso del mecanismo SN1, como decíamos, está este intermediario que es el carbocatión, el ataque se puede llevar a cabo por el lado izquierdo o se puede llevar a cabo por el lado derecho, por lo que se forman, ¿verdad? Dos productos, uno donde la configuración del reactivo se mantiene, otra donde la configuración se invierte y por eso decíamos que del mecanismo SN1 se forma una mezcla racémica, ¿verdad? Que es una mezcla que tiene los dos enantiómeros. Y respecto a los haluros de alquilo, decíamos, ¿verdad? En el caso del mecanismo SN2, los más reactivos van a ser los haluros de metilo, que van a ser más reactivos que los primarios más reactivos que los secundarios y los menos reactivos en el mecanismo SN2 son los terciarios. Entonces, los terciarios no reaccionan por este mecanismo, pero son los más reactivos por el mecanismo SN1, ¿verdad? El orden de reactividad en el mecanismo SN1 pues, es contrario. Los más reactivos son los terciarios, más reactivos que los secundarios más que los primarios y los primarios más que los de los haluros de metilo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este problema 9, ¿verdad? Que dice así. Proporcione los productos de sustitución que se obtendrán a partir de las siguientes reacciones. Sí. Inciso A. Se lleva a cabo bajo condiciones que favorecen una reacción SN2. Inciso B. Se llevan a cabo bajo condiciones que favorecen una reacción SN1. Entonces les voy a dar unos minutos ahí para que copien el ejercicio y luego lo vamos a tratar de resolver. Bien, bueno. Entonces, en el primero nos dicen el trans, 1 yodo, 4 metil, ciclohexano. Entonces, aquí ya nos acordamos, ¿verdad? De cómo representamos al ciclohexano, ¿verdad? Decíamos que la configuración más estable es la configuración de silla. Entonces, aquí tendríamos si es trans, ¿verdad? Y decimos que este es el carbono 1, entonces en el carbono 1 tendríamos al yodo
Y en el carbono 4 tendríamos lo que es el grupo metil, ¿verdad? Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 aquí. Están en dos caras opuestas y nos dicen que están reaccionando con el metóxido de sodio en metanol. O sea, aquí, bueno, a veces ustedes todavía no lo saben, pero el ion metoxi es el que tiene el grupo metil unido a un átomo de oxígeno, y ese átomo de oxígeno pues tiene 3 pares de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? Ahí. Bueno, nos dicen que es metóxido de sodio, ¿verdad? O sea que esta es una sal, está formada por el ion metóxido y por lo que es el sodio, ¿verdad? Solo que en este caso el sodio se dice que es un ion espectador, o sea, está ahí en el tubo de ensayo, ¿verdad? En el beaker donde estamos llevando a cabo la reacción, pero realmente él no sufre ningún cambio. Y luego nos dicen que tenemos un solvente, porque es lo que leíamos acá, ¿verdad? Que dice 1, el trans 1 yodo 4 metilciclohexano más metóxido de sodio, pleca, metanol. Ese pleca metanol lo que nos está indicando es que el metanol es el solvente, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahí. Entonces nos están pidiendo en el ejercicio que nosotros digamos, ¿verdad? ¿Cuál sería el producto que planteemos, ¿verdad? Que proporcionemos aquí, si lo volvemos a leer, ¿verdad? Proporcionen los productos de sustitución que se obtendrán a partir de las siguientes reacciones si se lleva a cabo bajo condiciones que favorecen una reacción SN2 o si se llevan a cabo bajo condiciones que favorecen una reacción SN1, ¿verdad? Entonces, bien, el primer caso, que sería si favorecen condiciones que favorecen a la reacción SN2, pues ya decíamos, en las reacciones SN2, el nucleófilo tiene que ser un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Bueno, aquí en este metanol no lo representé, pero creo que todos estamos de acuerdo, este oxígeno tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, bajo unas condiciones SN2, quien atacaría sería el nucleófilo fuerte, porque aquí si nos fijamos, este es un nucleófilo porque tiene pares de electrones solitarios. El alcohol también es un alcohol, perdón, es un nucleófilo porque también tiene pares de electrones solitarios. Pero decíamos, el nucleófilo fuerte va a ser aquel que tenga la carga negativa, ¿verdad? Entonces esto, bajo condiciones SN2, decíamos, ¿verdad? Este oxígeno va a venir, o perdón, el nucleófilo, ¿verdad? En este caso el oxígeno, va a venir, va a atacar por la parte de atrás a este carbono. Aquí, pues, antes de representar esto, lo que tenemos que estar claros, creo yo, ¿verdad? Todos, es que este carbono también tiene un hidrógeno, ¿verdad? Porque ya sabemos que los carbonos están formando 4 enlaces. Voy a poner este más aquí arriba. Entonces aquí, ¿verdad? Este oxígeno va a venir y va a atacar por la parte de atrás, ¿verdad? A este carbono y eso va a provocar la ruptura de este enlace, ¿verdad? Aquí no lo representé, pero creo que no se nos ha olvidado, ¿verdad? Es todos los halógenos, ¿verdad? En su estado neutro están formando un enlace y tienen 3 pares de electrones solitarios. Entonces, muy bien. Aquí, ¿qué pasaría, verdad? En este ataque, como estamos diciendo que va a ocurrir por la parte de atrás, lo que ya hemos mencionado ahí es que ese ataque por la parte de atrás lo que va a provocar es que el hidrógeno se venga
hacia la otra cara, ¿verdad? Entonces ya el hidrógeno ya no estaría en posición ecuatorial, como lo teníamos ahí, sino que ahora ese hidrógeno estaría en posición axial, ¿verdad? ¿Quién quedaría en la posición ecuatorial? En la posición ecuatorial quedaría este oxígeno. Perdón. Lo voy a hacer para acá porque si no, creo que el espacio no me va a ajustar. Quedaría ese oxígeno que está unido a este grupo CH3, ¿verdad? Porque aquí es importante esto del cambio en la configuración que decíamos, ¿verdad? Aquí pues con este del carbono 4, creo yo que estamos todos de acuerdo que no le va a pasar nada, ¿verdad? Este grupo metil va a quedar siempre en posición axial. Aquí pues igual sabemos, ¿verdad? Que en posición ecuatorial tenemos un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí decíamos que este era trans porque él en el reactivo, ¿verdad? En el trans, 1 yodo, 4 metil, ciclohexano, decíamos, ¿verdad? El yodo estaba en posición axial en la cara de abajo, el grupo metil estaba en posición axial en la cara de arriba. Estaban en dos caras opuestas. Ahora, si ustedes se fijan, en este producto, los dos sustituyentes están en la misma cara, que es la cara superior, ¿verdad? Entonces, este producto que se forma aquí, que ustedes lo podrían tratar de nombrar, ¿verdad? Sería el 1 metil 4, perdón, el cis, ¿verdad? Porque están en la misma cara. El cis 1 metil 4 metoxi ciclo sería el nombre para esto, ¿verdad? Aquí puedes pensar, ¿verdad? Que ustedes me pueden decir, Lick, pero ¿y no era que en el nombre era 1 yodo, 4 metil? Pues recordemos que al momento de nombrarlos tenemos que nombrarlos en orden alfabético, ¿verdad? Y la I de MET-I y MET-O, ¿verdad? Porque aquí tienen el mismo nombre hasta el MET, ambos, solo que aquí viene el oxi y aquí viene el il, ¿verdad? Por eso lo nombramos primero. Y si se recuerdan, en los ciclos decíamos que cuando son disustituidos, pues le damos 1 al que se menciona primero y luego 2 al otro, ¿verdad? Entonces, este sería cis, cuando decíamos que el primero era un trans, ¿verdad? Y por eso mencionábamos del cambio de la configuración. Esto es, como decíamos, si estamos considerando el inciso A, ¿verdad? Donde las condiciones favorecen el mecanismo SN2. En el inciso B, entonces consideraríamos esto mismo, solo que condiciones que favorecen el mecanismo SN1, ¿verdad? O sea que nuestro reactivo sigue siendo el trans 1 yodo 4 metil, 1 yodo 4 metil ciclohexano. Este no me quedó tan bien, pero pues tenemos el yodo en el carbono 1, aquí lo que les decía, ¿verdad? Tenemos el hidrógeno y tenemos el grupo metil. Pues bajo condiciones SN1, entonces decíamos, ¿qué es lo que va a ocurrir primero en el mecanismo SN1? Pues decíamos que ocurre, ¿verdad? En 2 pasos y que el primer paso es la ruptura del enlace carbono-halógeno, ¿verdad? O sea que este enlace se rompe y el yodo se lleva el par de electrones de enlace, ¿verdad? Aquí, como mencionábamos, entonces decíamos que se va a formar un carbocatión, ¿verdad? Permítanme ustedes
que me tocaron el timbre. Ya regreso. Traten ahí ustedes de seguir haciéndolo. Perdón, jóvenes. Bueno, y nadie se atrevió a seguir haciéndolo. Ay, no sé ni dónde dejé mis anteojos. Bueno, seguiremos así. Bueno, entonces les decía que aquí el primer paso es la ruptura, ¿verdad? De ese enlace carbono-halógeno. Lo voy a hacer mejor. Bueno, no se me unen ahí, pero ustedes traten ahí de representarlos bien. Aquí ya solo quedaría unido al hidrógeno, ¿verdad? Y por eso decimos que este carbono, pues tiene aquí una carga positiva, ¿verdad? Este es nuestro intermediario, que es el carbocatión. En estas reacciones, favoreciendo, ¿verdad? El mecanismo SN1, decíamos que el nucleófilo, pues puede ser un nucleófilo débil o puede ser un nucleófilo fuerte. Aquí ustedes podrían utilizar
Cualquiera de los dos que mencionábamos, ¿verdad? Que estaban presentes aquí. Está presente el ion metoxi y está presente el metanol. Aquí, perdón, se me olvidó decirles, aquí un producto secundario sería el yoduro de sodio, ¿verdad? Porque como decíamos, el sodio está ahí y en el único paso en el que ocurre en el mecanismo SN2 decíamos que sale el yoduro. Entonces estos dos quedarían formando esta sal, ¿verdad? Que sería el yoduro de sodio. Bueno, pero aquí, en este que estábamos viendo, entonces puede ser cualquiera de los dos nucleófilos, ¿verdad? Vamos a considerar el caso del metanol solo para tener uno diferente, ¿verdad? Pero podría ser el ion metoxi porque los dos están presentes ahí en el mismo recipiente, ¿verdad? Y los dos tienen átomos de oxígeno con pares de electrones solitarios. Entonces aquí en el segundo paso, bueno, este oxígeno tiene dos pares de electrones solitarios. Este par de electrones vendría y atacaría a este carbono, ¿verdad? Aquí, como mencionábamos, pues el ataque puede ser por el lado izquierdo, puede ser por el lado derecho, lo que nos va a indicar que se van a formar los dos. Aquí yo lo estoy haciendo por este lado justo para que tengamos el ejemplo, ¿verdad? El otro mecanismo. Si ataca por este lado, entonces, ¿qué producto se formaría? Pero recordemos que decíamos, el ángulo de enlace es de 120. Lo pude haber trazado por acá y también podría ocurrir por el otro lado. Si yo represento este, o el producto, ¿verdad? Como resultado de ese ataque, pues, ¿dónde tendría? Bueno, creo que lo voy a hacer para acá para que me quede espacio. Entonces aquí este oxígeno me quedaría en posición axial, ¿verdad? Recordemos que este oxígeno sigue estando unido al hidrógeno, porque eso va a marcar una diferencia, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar. Este oxígeno aquí, como queda formando tres enlaces, adquiere una carga positiva, ¿verdad? Y como mencionábamos, pues el grupo metil sigue estando aquí. Entonces, si se fijan, aquí se ha formado el trans, porque están en dos caras opuestas. Pero este oxígeno tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces, eso nos indica de que habrá un tercer paso, ¿verdad? Aquí hemos mencionado que el primer paso es la ruptura, ¿verdad? El enlace carbono-halógeno. El segundo paso es el ataque del nucleófilo al carbocatión. Y aquí tendríamos un tercer paso, que sería la pérdida de este protón, ¿verdad? ¿Quién puede ser ahí quien desprotone? Pues nuestra base fuerte, ¿verdad? Y decíamos que ahí teníamos una base fuerte, que era el ion metoxi, ¿verdad? Entonces, si este ion metoxi, que es una base fuerte, pues va a sentirse atraído, ¿verdad? Por ese protón. Vendría este oxígeno, se enlazaría a este hidrógeno y este par de electrones de enlace quedarían en el oxígeno, ¿verdad? De manera que nuestro producto es una especie neutra. Aquí tendríamos el oxígeno unido al CH3. Espero que me ajuste para hacerlo. Aquí este oxígeno, como decíamos, este par de electrones se quedan con él, ¿verdad? O sea que este oxígeno queda con dos pares de electrones solitarios. Y aquí siempre, bueno, me quedó un poco raro ahí.
Aquí siempre tendríamos el grupo metil, ¿verdad? Bueno, aquí no se me ve. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco. Ay, no. Así. Y aquí siempre tendríamos el CH3. Entonces, como les decía, aquí los productos van a tener las dos configuraciones, ¿verdad? O sea, se va a formar tanto o se van a formar igual cantidades del trans que se van a formar del cis, ¿verdad? Bien, no sé si queda claro o hay alguna pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿O se fueron? No, no tienen preguntas. Lick, Dígame. yo me quedé un poco confundido en el hidrógeno cuando... Aquí. En el último paso, en el paso 3. Ajá, ahí. Ajá, ok. Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es que este oxígeno no está cómodo, ¿verdad? Ahí con esa carga positiva, porque pues ya sabemos que el oxígeno es un átomo electronegativo, ¿verdad? Es decir, él ya tiende a atraer ese par de electrones hacia él y a desprenderse de ese hidrógeno, ¿verdad? Es decir, a donar ese hidrógeno. ¿Quién puede aceptar ese hidrógeno? Quien puede aceptar ahí ese hidrógeno es el metoxi, ¿verdad? Ahí yo no lo representé y quizá ahí va a ser parte de su confusión. Se va a formar este producto, pero también se va a formar el alcohol, ¿verdad? Es decir, aquí se formaría, espero que me quepa, el CH3OH, ¿verdad? Se formaría el metanol, que ya decíamos que el metanol ya estaba ahí, ¿verdad? Se formaría mayor cantidad, porque aquí lo que quizá hay que tener claro es que este es un nucleófilo, pero también es una base. A lo mejor en orgánica 2 lo va a entender mejor, el por qué el ion metoxi es una base fuerte, es la base conjugada de un ácido débil, que son los alcoholes, ¿verdad? Entonces, por eso, al tener estas condiciones, una especie que quiere deshacerse de ese protón, porque cuando se deshace de este protón, de este hidrógeno, ¿verdad? Porque recordemos que este oxígeno solo se está uniendo al protón, es decir, solamente está uniendo al hidrógeno, pero el hidrógeno está dejando su electrón ahí, ¿verdad? Y lo está dejando porque este enlace oxígeno-hidrógeno, tendríamos que ser todos claros de nuestras clases de química general, que es un enlace que está polarizado. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Aquí, perdón, no le puse el 3. Aquí este oxígeno, ya ese enlace oxígeno-hidrógeno ya tiene una tendencia a romperse, ¿verdad? Que es este enlace, ¿verdad? Del que estoy hablando es este enlace. Es decir, este enlace todos tendríamos que estar de acuerdo que es un enlace que está polarizado. Este oxígeno tiene una carga parcial negativa. Este hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Se mantienen ahí porque ahorita los dos están en un estado neutro, ¿verdad? Están en sus enlaces neutros, tanto el oxígeno como el hidrógeno. El oxígeno formando dos enlaces con dos pares de electrones solitarios. Aquí, ya como resultado de ese ataque del paso 2, decíamos, este oxígeno queda en un estado que no es su estado neutro, queda formando tres enlaces y tiene una carga positiva. Las cargas positivas sobre átomos electronegativos
vuelven a la especie inestable. Por eso que les decía, es un átomo electronegativo que está deficiente en electrones. Entonces, este tercer paso ocurre rápidamente, rapidísimamente. O sea, este oxígeno se desprende porque le está estorbando ahí. Entonces, además de que ya ese enlace, como les decía, estaba polarizado. Entonces, ese oxígeno se queda con el electrón del hidrógeno. El hidrógeno queda ahí, ¿verdad? El protón queda ahí solo, dijéramos, como volando, realmente no volando porque está dentro de un tubo de ensayo, ¿verdad? Llevándose a cabo la reacción, pero hay una especie ahí que es una base, que es el ion metoxi, que rápidamente lo capta, rápidamente acepta, ¿verdad? Ese protón. Y al aceptarlo, entonces lo que le ocurre es que se forma nuestro producto donde el oxígeno ya está en su estado estable, ¿verdad? Formando dos enlaces con dos pares de electrones. Está en su estado neutro. No sé si le queda más claro. Sí, Lick. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces para tratar de ir terminando los ejercicios, vamos a hacer los que corresponden a las reacciones de eliminación, ¿verdad? Ya decíamos, los haluros de alquilos pueden sufrir las dos reacciones, las de sustitución, las de eliminación. Decíamos las que están favorecidas, decíamos, de hecho, ¿verdad? En la presentación, al llevarse a cabo esta reacción, el producto, si aquí tuviéramos 100 moléculas, 80 de esas 100 moléculas sufrirían reacciones de sustitución y 20 de esas 100 sufrirían reacciones de eliminación, ¿verdad? En las reacciones de eliminación, pues la característica está que el producto que se forma es un alqueno, ¿verdad? Es decir, se introduce una insaturación ahí, un enlace pi, ¿verdad? A semejanza de las reacciones de sustitución, en las de eliminación también tenemos dos tipos, las E2, que son bimoleculares, la E hace referencia a eliminación, como habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí está el mecanismo, que ya lo habíamos visto, decíamos que comparten, ¿verdad? Las SN2 con las E2, el hecho de que son reacciones que ocurren en un solo paso, la presencia, ¿verdad?, de una base fuerte va a remover esto que explicábamos en el mecanismo que estábamos viendo, ¿verdad? Una base fuerte se va a unir a un protón, va a remover, va a quitar un protón de un carbono adyacente al carbono que está unido al halógeno. Como solo se une al protón, el hidrógeno deja su par de electrones, deja su electrón, perdón, de manera que ese par de electrones de enlace son los que forman el enlace pi y la formación de ese enlace pi pues provoca que se rompe el enlace carbono-bromo, es decir, esa es es una reacción que ocurre en un solo paso, que es como una reacción en cadena, ¿verdad? Es decir, un solo ataque lleva a cabo que se forme el alqueno, ocurre en un solo paso. Aquí lo pueden leer ustedes, ¿verdad? El mecanismo muestra que una reacción E2 es una reacción de un paso. La base remueve un protón de un carbono que es adyacente al carbono unido al halógeno. Mientras el protón se remueve, los electrones que el hidrógeno comparte con el carbono se mueven hacia el carbono unido al halógeno. Conforme dichos electrones se mueven hacia el carbono, el halógeno sale y lleva los electrones del enlace consigo. Los electrones que enlazaban al hidrógeno en el reactante forman un enlace pi en el producto, ¿verdad? Y por eso decimos que la reacción ocurre en un solo paso. Las reacciones E1, pues la E es de eliminación, el 1 de une molecular, son reacciones que parecidas a la SN1 ocurren en dos pasos. De hecho, el primer paso es el mismo para las dos, para la SN1 y para la E1, que es la ruptura del enlace carbono-halógeno. En ambas se forma un carbocatión. La diferencia en la E1 es que en lugar de que este carbono con la carga positiva sea atacado por un nucleófilo, va a ser una base la que va a remover un protón de un carbono adyacente al carbono que tiene la carga positiva, y eso es lo que va a formar el enlace pi, ¿verdad? Aquí lo pueden leer, ¿verdad? El mecanismo anterior muestra
que una reacción E1 tiene dos pasos. En el primero se disocia, se ioniza, se separa el halogenuro de alquilo, el halogenuro del alquilo y forma un carbocatión. En el segundo, la base forma el producto de eliminación al remover un protón de un carbono adyacente al carbono cargado positivamente. Puesto que el primer paso de la reacción es el paso determinante de la velocidad, aumentar la concentración de la base que entra en juego solo en el segundo paso de la reacción no tiene efecto sobre la velocidad de la reacción, ¿verdad? Aquí vemos que las reactividades siguen la misma tendencia para las de eliminación como para las de sustitución, ¿verdad? Los más reactivos van a ser los yoduros más reactivos que los bromuros más reactivos que los cloruros más reactivos que los fluoruros, ¿verdad? Entonces, bien. Aquí, en este problema 10, entonces, ¿cuál sería el más reactivo? ¿El primero o el segundo? ¿El cloruro de isopropilo o el bromuro de isopropilo? Repasando esto que estábamos diciendo ahorita. ¿Quién tiene el mejor grupo saliente ahí? Bueno, ¿o cuál es el mejor grupo saliente? El bromo, Lick. El bromuro, ¿verdad? Muy bien. Este segundo sería el más reactivo, ¿verdad? Por eso que decíamos aquí arriba. Aquí, ¿verdad? Los yoduros de alquilo son los más reactivos y los fluoruros de alquilo los menos reactivos en las reacciones E2 y en las E1, igual que en las SN2 y en las SN1, ¿verdad? O sea, los más reactivos son los yoduros, después de los yoduros, los bromuros, después de los bromuros, los cloruros, y los menos reactivos de todos, pues son los fluoruros, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a hacer unos ejercicios. Aquí están los órdenes de reactividad de los halogenuros, ¿verdad? Entonces, aquí los más reactivos en las E2 van a ser los terciarios. Esto se parece a la SN1, si ustedes se fijan, ¿verdad? Y por eso es que ustedes hagan un buen resumen, es súper importante para poder estudiar, ¿verdad? Reconocer esto que decíamos, pues ya les decía, en las 4, los yoduros van a ser más reactivos que los bromuros más que los cloruros y los cloruros más que los fluoruros. Luego decíamos, con respecto al haluro de alquilo, en las SN2 son más reactivos los haluros de metilo, luego los primarios, luego los secundarios, luego los terciarios. En las SN1, los más reactivos son los terciarios, luego los secundarios, luego los primarios. Aquí, si se fijan, en las E2, por eso les decía, tienen en común con la SN1, los más reactivos van a ser los halogenuros de alquilo terciarios, más reactivos que los secundarios más reactivos que los primarios, ¿verdad? Pues bien, aquí vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Que está parcialmente resuelto. Entonces, bien, para cada uno de los siguientes halogenuros de alquilo, determine el principal producto que se forma cuando el halogenuro de alquilo reacciona con el ion hidróxido en una reacción de eliminación. Entonces, lo primero que hay que estar claro es que el ion hidróxido es una base fuerte, ¿verdad? Entonces, al ser una base fuerte, puede remover estos protones que mencionábamos que son importantes, ¿verdad? Entonces, bien, aquí está resuelto el inciso A, ¿verdad? Entonces, nos dicen, se formará más 2-hexeno que 1-hexeno, porque el 2-hexeno es más estable, porque tiene más sustituyentes alquilos unidos a los carbonos sp2. Como decíamos, lo importante es tener claro que los productos de eliminación siempre van a ser alquenos, ¿verdad? O sea, de eliminación de los haluros de alquilo. Y que esa reacción de eliminación va a implicar la pérdida de un protón de un carbono adyacente a ese carbono que está unido al halógeno. Entonces, por ejemplo, en el inciso A, un carbono adyacente es el CH3, ¿verdad?
que está del lado derecho. Pero también el CH2, que está del lado izquierdo, es un carbono adyacente, es decir, los dos son carbonos que están a la par. ¿Cuál va a estar favorecido? Pues va a estar favorecido aquel que forme al alqueno más sustituido, ¿verdad? Porque decíamos que cuando mirábamos alquenos, los alquenos tetrasustituidos son más estables que los tri más que los di más que los mono y los mono más que los que no están sustituidos, ¿verdad? Entonces aquí, pues ustedes esto ya, como le digo yo, como ya alquenos ya lo habíamos visto, ustedes tendrían que poder estar claros, ¿verdad? ¿Por qué? El producto principal, aunque se formen los dos, el que se va a formar en mayor cantidad, el que está más favorecido, va a ser el 2-hexeno, ¿verdad? Que sería un ejemplo de un alqueno disustituido. Mientras que el 1-hexeno es un ejemplo de un alqueno monosustituido, ¿verdad? Entonces, bien, hagan ustedes el inciso B, el inciso D y el inciso D. Díganme cuál sería el producto principal que se formaría a partir de cada uno de ellos. Ahí sigue estando habilitada la pizarra. Pueden utilizar, ¿verdad? La pizarra 4, esta que les acabo de poner ahorita, en blanco, para que representen las estructuras. Ya vengo, jóvenes, que tocaron el timbre otra vez. Vayan haciéndolo. Nadie se atrevió todavía a querer representarlo. Bien, bueno, entonces en el primero, si se fijan, tenemos tres carbonos, en el inciso B, ¿verdad? Tenemos tres carbonos que son adyacentes. Ahorita les voy a colocar la estructura aquí en la pizarra para que me puedan entender lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos el carbono que está unido al halógeno, ¿verdad? Que sería este, de acá. Y entonces este carbono tiene tres carbonos que son adyacentes, ¿verdad? Este carbono de acá sería uno, este sería otro, y este sería el tercero, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que tendríamos que estar todos de acuerdo es que estos dos carbonos de los metilos son equivalentes, ¿verdad? Cada uno de ellos está unido a 3 hidrógenos. Pero el carbono de la izquierda es diferente, ¿verdad? Únicamente está unido a 2 hidrógenos. Deberíamos de poder ver
que efectivamente el mecanismo, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a hacer el mecanismo. Si quieren voy a borrar acá. Permítanme ustedes. Bueno, entonces aquí decíamos, ¿verdad? La base es, bueno, creo que de hecho mejor se los voy a representar porque para que tengan ahí el mecanismo más claro, ¿verdad? Entonces voy a dejarlo como un CH y vamos a representar aquí el hidrógeno, ¿verdad? Y este está unido a este otro carbono que está unido a dos grupos CH3 y está unido al cloro, ¿verdad? Y bien, este otro carbono, pues estaríamos claros que está unido a un CH2 y a un CH3. Ya lo voy a borrar acá para que no nos estorbe, no se confunda. Entonces la base es una base fuerte, que es el ion hidróxido, como decíamos, ¿verdad? Pues al ser una base fuerte, como decíamos, puede remover directamente, ¿verdad? Esto fue en la presentación que les compartí, en la tabla donde les resumía las 4 reacciones, mencionábamos eso, ¿verdad? Que va a estar favorecido el mecanismo E2 cuando la base sea a la vez, o el nucleófilo, ¿verdad? A la vez sean fuerte como nucleófilo y fuerte como base, ¿verdad? Entonces, este es fuerte como nucleófilo porque tiene una carga negativa, pero también es fuerte como base porque el ion hidróxido es la base conjugada del agua que como ácido es muy débil, ¿verdad? Entonces, por eso se favorece el mecanismo E2. Este ion OH vendría y como explicaba en el mecanismo anterior, se va a unir a este protón, únicamente al protón, ¿verdad? Es decir, el hidrógeno va a dejar su electrón, este par de electrones, entonces va a formar, ¿verdad? Ese enlace pi y eso va a provocar la salida del cloro, ¿verdad? Como cloruro. Este sería el mecanismo SN2, ¿verdad? Entonces aquí el producto nos colocaría entonces el doble enlace aquí, ¿verdad? Aquí es importante tener claro, el doble enlace se va a formar aquí, en torno a estos 2 átomos de carbono, ¿verdad? Que son estos 2 que acabo de representar aquí. Este hidrógeno, entonces, ¿a qué quedaría unido? Quedaría unido a un hidrógeno porque decíamos está como CH, ¿verdad? Todavía tiene un hidrógeno y está unido al grupo etil, que sería el CH2, CH3. Y este otro carbono de acá, pues, quedaría unido a los 2 grupos metil. Entonces, si ustedes se fijan, este sería un ejemplo de un alqueno tri sustituido, ¿verdad? Si usted removiera un protón de estos otros que decíamos aquí, ¿verdad? Que también son adyacentes, entonces, ¿qué tipo de alqueno se formaría? Se formaría un alqueno disustituido, ¿verdad? Y entonces, los trisustituidos son más estables que los disustituidos, ¿verdad? Entonces, el producto principal, en este caso, sería este que tenemos aquí, que como ya vimos, alquenos, pues yo les puedo pedir perfectamente, ¿verdad? En la evaluación que me lo nombren
ese sería el 2-metil pent 2-eno, ¿verdad? Sería el nombre aquí de este alqueno que se forma aquí. Ay, perdón, no le puse el 2. Ahí. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Así les había dado o no? Sí, Lick. Ok, este es el inciso B, ¿verdad? Bueno, porque todavía tenemos 2 incisos más ahí. El inciso C y el inciso D. ¿Ya los hicieron o todavía no? Si ya los hicieron, pueden ir haciendo, pueden ir dándome el nombre para que vayamos ahí haciendo las estructuras. Bien, ahí en el inciso C tendríamos que estar de acuerdo que el doble enlace va a quedar entre el carbono 2 y el carbono 3. O ese inciso C es bien interesante. El nombrarlo. Importante que no sean confundidos. Bueno, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, porque ya es un poco tarde. No voy a hacer el mecanismo. Esperaría yo que ustedes lo pudieran hacer ahí, ¿verdad? Tenemos ese grupo metil. Luego vamos a tener... Bueno, de hecho lo voy a hacer bien. Tenemos ese grupo metil, les decía, ¿verdad? Luego tenemos el carbono, que tiene el bromo, que obviamente pues ya lo vimos en el mecanismo, pues lo va a perder, ¿verdad? Y al perderlo, pues va a formar un doble enlace. Ahí si ustedes se fijan, ese carbono tiene un hidrógeno, ¿verdad? O sea que tendríamos ese carbono unido al metil, unido a un hidrógeno. Luego tendríamos el otro carbono que tiene la hibridación sp2, que pues ahí si ustedes se fijan, pues ese sería el que perdería un hidrógeno, ya únicamente le quedaría uno, y ese carbono quedaría unido a ese grupo isopropil, ¿verdad? Que creo yo que todos ven ahí, el CH, que está unido a dos grupos CH3. Bien, entonces, ¿por qué les decía que es interesante el nombre? Porque tenemos que, como les digo yo, hay una competencia que ustedes tienen que lograr y demostrar, ¿verdad? Que tienen, es la de poder nombrar los compuestos. En la nomenclatura de alquenos decíamos que se numera, como tienen un grupo funcional que es el doble enlace, se numera por el extremo más próximo, ¿verdad? Al doble enlace. Aquí no es el metil, ¿verdad? Este sustituyente el que tiene prioridad, sino que es el doble enlace. Ese sería el carbono 1, carbono 2,
carbono 3, carbono 4 y el carbono 5, ¿verdad? O sea que ahí se formaría el 4-metil 2-penteno. Así les había dado. ¿Habían llegado a ese o no? ¿Los habían hecho o todavía no los habían hecho? ¿Así habían quedado o no? Sí, Lick. Ok, Licenciada. bueno. Ok, bien. ¿Y en el inciso D, cuál les había dado? Bueno, el inciso D no debería darnos mucha complicación porque ahí solo hay una opción, ¿verdad? Porque decimos que debe de perder un protón, un carbono adyacente al carbono que está unido al halógeno. Ese carbono que está unido al bromo es un carbono secundario. Aquí se lo voy a compartir, es un carbono secundario. Pero el carbono del lado izquierdo ya no tiene hidrógeno, ¿verdad? Porque está unido a 3 grupos metilo, o sea que ahí solo hay una opción. Y es que quien puede perder un protón es el grupo metilo, pero está a la derecha, ¿verdad? Entonces ahí el producto que se formaría, que creo yo que todos estamos de acuerdo, tendríamos este que les digo, ¿verdad? Que no puede, este carbono no puede perder hidrógeno porque resulta que ya no tiene hidrógeno, ¿verdad? Porque está unido a 3 grupos metil. Entonces ese pues quedaría unido, ¿verdad? A ese carbono que está unido al halógeno. Este sería el que formaría, ¿verdad? El doble enlace. Y el que puede perder un protón es este del extremo, ¿verdad? Y aquí, pues, este nos quedaría como un CH, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Así les había dado o todavía no habían llegado? Ahí. No habíamos llegado ahí. No habían llegado. Bueno, pero este ahí, como les digo yo, este carbono de aquí, este que estoy circulando aquí de color amarillo, es un carbono adyacente, pero ya no tiene hidrógeno, ¿verdad? O sea que no hay forma de que él pueda desprotonarse, ¿verdad? En el mecanismo. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Y miren a ver si pueden hacer este problema 13. El problema 13 dice así. En la reacción E1 del 3-bromo 2,3 dimetilpentano se forman 3 alquenos. Proporcione sus estructuras y clasifíquelos de acuerdo con la cantidad que se formaría. Es decir, de quién se formaría más, de quién menos, de quién ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, tienen que comenzar por hacer la estructura del 3-bromo 2,3 dimetilpentano y fijarse, ¿verdad? En estos carbonos adyacentes que les mencionaba yo, que son los que podrían, ¿verdad? Perder estos protones para formar alquenos. Y ya vamos a usar la pizarrita 6, ¿verdad? Ahí les queda disponible.
Aquí recordemos que nos dicen que es un pentano, 1, 2, 3, 4, 5. Nos dicen que es el 3 bromo. Aquí, ¿verdad? 3 bromo. 2,3. Ay, perdón. 2,3 dimetil, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, todos de acuerdo. Este es el carbono que está unido al halógeno. Y como les decía, ese carbono está unido a 3 carbonos. Uno sería este metil, otro sería este CH2 y otro sería este, ¿verdad? Que es un grupo isopropil, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuáles serían esos 3 alquenos? Que podrían, bueno, de hecho creo que para ayudarles, no, este sí lo vamos a dejar de verde, lo vamos a circular de diferente color para que podamos ahí ponerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál alqueno se formaría si se pierde un protón del carbono circulado de rojo? ¿Cuál sería el alqueno que se formaría si se pierde un protón del carbono circulado en amarillo? ¿Y cuál alqueno se formaría si el protón se perdiera del carbono circulado en verde? A ver, ¿cuál se formaría? Por la ruta roja. Bueno, entonces deberíamos de tratar de ir un poco más rápido ahí. Si se pierde un hidrógeno aquí y va a salir este bromo, lo que tendríamos que estar de acuerdo es que el doble enlace se va a formar
entre esos dos carbonos, ¿verdad? Entre el carbono circulado de rojo y el carbono circulado de azul. El carbono circulado de rojo tiene dos grupos metil y el circulado de color azul tiene un grupo metil y tiene un grupo etil, ¿verdad? Este sería el que se formaría por la ruta roja. Por la ruta amarilla, pues el doble enlace se formaría entre el carbono de color amarillo, circulado de amarillo, y el carbono circulado de azul. Entonces ahí tendríamos que estar de acuerdo que ese carbono circulado de amarillo quedaría con un hidrógeno y quedaría unido a un grupo metil, ¿verdad? Y el carbono circulado de azul quedaría unido a un grupo metil y quedaría unido a un grupo isopropil, ¿verdad? Y el verde, pues tendríamos que estar de acuerdo que el doble enlace va a quedar entre el carbono que está circulado de verde, que quedaría unido a dos hidrógenos, el carbono circulado de color azul, que quedaría unido a un grupo isopropil y quedaría unido a un grupo etil, ¿verdad? Entonces, pensar aquí, ¿verdad? Que vamos en este sentido, ¿verdad? Porque se formaría, perdón, que vamos en este sentido, ¿verdad? De aquí para acá. Estamos diciendo que el doble enlace se forma entre el carbono de verde y el carbono de azul. Y ese carbono de azul está unido al carbono rojo, ¿verdad? Entonces ahí, pues, más o menos tendrían que llevar la secuencia. Entonces, como les decía, pues ustedes tendrían que poderlos nombrar, ¿verdad? Sin ningún problema. Por ejemplo, aquí, en el que se formaría por la ruta de color rojo, tendríamos que estar de acuerdo que sería el 2,3 dimetil pent 2 eno, ¿verdad? Ese sería este de color rojo. Luego el que se forma por la ruta de color amarillo, tendríamos que estar de acuerdo que la cadena también es de 5, ¿verdad? Pero en este caso los sustituyentes nos quedarían en la posición 3 y 4. 3,4 dimetil pent 2 eno. Y en este de acá, pues ahí, recordemos que pues igual está, ¿verdad? Que tenemos que escoger la cadena de mayor número de átomos de carbono. Aquí, si ustedes se fijan, pues la cadena ya no sería de 5, ya la cadena de mayor número de átomos de carbono que contiene al doble enlace, pues ya solamente tendría 4, ¿verdad? Y ahí tendríamos que estar de acuerdo que es el 2-etil 3-metil but 1 eno. Aquí ya se lo voy a numerar, ¿verdad? Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3 y este sería el carbono 4, ¿verdad? Y por eso decimos en el carbono 2 tenemos este etil de acá, ¿verdad? Y en el carbono 3 tenemos este grupo metil. Bueno, la otra pregunta era que dijéramos,
bueno, que proporcionáramos sus estructuras, ¿verdad? Y luego que los clasificáramos de acuerdo con la cantidad que se formaría. Entonces, ¿de cuál se formaría más? ¿De cuál se formaría más? Permítanme que voy a contestar una llamada. Bueno, entonces, ¿de cuál? Bueno, ahí repasemos pues. El 2,3 dimetilpentdogeno sería un alqueno tetrasustituido, trisustituido, disustituido, monosustituido o no sustituido. Tetra sustituido. Tetrasustituido, muy bien, ¿verdad? Aquí tendríamos que estar todos de acuerdo. Este es un tetra sustituido. Muy bien. El 3,4 dimetilpentdogeno sería un un mono, un di, un tri o un tetra. Trisustituido. Muy bien, sería un ejemplo de un tri sustituido. Este de acá, ¿verdad? Ay, no la puedo mover. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque no me deja mover. Y el 2-etil-3-metil-but-1-eno. Sería un ejemplo de qué. De un mono, de un di, de un tri o de un tetra. Disustituido. Muy bien, sería un ejemplo de un disustituido, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, ¿de cuál se formaría mayor cantidad? Pues ya están aquí, ¿verdad? En orden, ¿verdad? Del que se formaría mayor cantidad sería del que es más sustituido porque es el más estable. Luego del que se formaría el segundo, ¿verdad? En mayor cantidad sería el trisustituido y del que se formaría menos sería del disustituido, ¿verdad? Pero se formarían, ¿verdad? Estos tres alquenos. Bueno, y este ejercicio 13, pues, es uno de los ejercicios, dijéramos, que mayor complejidad podríamos tener, ¿verdad? En la evaluación, porque implica esto, ¿verdad? Tener presente los mecanismos y tener presente todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de este periodo, ¿verdad? Bueno, entonces ya hemos dicho que las condiciones se parecen, ¿verdad? En ambas, de hecho algunas entre las cuatro, ¿verdad? Entonces suelen haber, ¿verdad? Estas competencias entre las sustituciones y las eliminaciones, porque ya decimos que los haluros de alquilo pueden sufrir reacciones de sustitución y de eliminación. Y como dice aquí la autora del libro, ¿verdad? En este punto podría parecer un poco abrumador que se proporcione un halogenuro de alquilo y un nucleófilo o base y se le pida a usted predecir los productos de la reacción, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario organizar lo que se sabe acerca de las reacciones de los halogenuros de alquilo para facilitar la predicción de los productos de cualquier reacción dada. Observe que el ion hidróxido se llama nucleófilo en reacciones de sustitución porque ataca a un carbono y base en las reacciones de eliminación porque remueve un protón. Primero se debe determinar si el halogenuro de alquilo experimentará predominantemente reacciones bimoleculares, SN2 o E2,
o reacciones unimoleculares SN1E1, ¿verdad? Dos factores responden a esta cuestión: la concentración del nucleófilo o base y la reactividad del nucleófilo o de la base. Para entender cómo la concentración y la reactividad del nucleófilo base afectan al conjunto de reacciones predominantes, se debe observar la ecuación de la velocidad global para la reacción. La ecuación de la velocidad global es la suma de las ecuaciones de velocidades individuales para las reacciones SN1, SN2, E1 y E2. Se agregaron subíndices a las constantes de velocidad para indicar que tienen diferentes valores, ¿verdad? Porque, bueno, ya decíamos, esta sería SN1 porque la velocidad depende de la concentración de un solo reactivo. Esta sería SN2, E1 y E2, ¿verdad? Ahí lo pueden leer después. A partir de la ecuación de velocidad se puede ver que aumentar la concentración del nucleófilo no tiene efecto sobre la velocidad de las reacciones SN1 y E1, ¿verdad? Porque no están incluidos en la ecuación de velocidad. Porque la concentración no está en sus ecuaciones de velocidad. En contraste, aumentar la concentración del nucleófilo aumenta la velocidad de las reacciones SN2 y E2. Pues la concentración del nucleófilo base está en sus ecuaciones de velocidad. De igual modo, aumentar la reactividad del nucleófilo base aumenta la velocidad de las reacciones SN2 y E2 al aumentar el valor de las constantes de velocidad, porque los nucleófilos más reactivos tienen mejor capacidad de desplazar al grupo saliente. Aumentar la reactividad del nucleófilo no tiene efecto sobre la velocidad de las reacciones SN1 y E1, porque el paso lento de estas reacciones no involucra al nucleófilo o base. En resumen, las reacciones SN2 y E2 son favorecidas por una alta concentración de un buen nucleófilo o base fuerte. Las reacciones SN1 y E1 son favorecidas con un débil nucleófilo o una base débil, porque un nucleófilo débil no favorece las reacciones SN2 y E2. Y de hecho, de alguna manera, yo esto ya se los había anticipado cuando habíamos hecho este mecanismo de aquí, ¿verdad? Aquí se me olvidó ponerle, pero este es un mecanismo SN1. De alguna manera yo ya me les adelantaba y entonces les dije yo, vamos a utilizar el metanol. ¿Por qué? Porque al comparar el metanol con el ion metoxi, este que teníamos aquí, pues el metanol es un nucleófilo débil, porque es un nucleófilo neutro, mientras que el ion metoxi, por tener esta carga negativa, es un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Ay, perdón, lo siento, que no les estaba compartiendo. Este mecanismo fue el que vimos, ¿verdad? Para la reacción SN1 y en este mecanismo, entonces les decía yo, vamos a utilizar el metanol. Y yo ya me estaba adelantando, ¿verdad? Porque si comparamos el metanol con el metoxi, era lo que les decía ahorita, el ion metoxi es un nucleófilo fuerte por tener esta carga negativa. El metanol es un nucleófilo débil, ¿verdad? Entonces, esto que es lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Aquí en el libro. Las reacciones SN2 y E2 son favorecidas por una alta concentración de un buen nucleófilo o de una base fuerte. Las reacciones SN1 y E1 son favorecidas por nucleófilos débiles o bases débiles porque estos débiles no favorecen a las no favorecen a las SN2 y a las E2, ¿verdad? Entonces, por eso van a ser las preferidas, ¿verdad? Entonces, bien. La última tarea que les voy a dejar va a ser esta, ¿verdad? Que ustedes lean y procuren, ¿verdad? Analizar esta estrategia para la solución de problemas. Aquí les plantean varios casos. Aquí si ustedes se fijan, ¿verdad? Está el caso A, está el caso B y está el caso C, ¿verdad? Entonces, léanlo ustedes con detenimiento, pongan atención
Y luego traten de contestar este problema 15, ¿verdad? Basándonos en esas reglas que les están planteadas ahí, ¿verdad? Y bueno, ya con eso concluiríamos. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Aquí está la comparación, ¿verdad? Pero esta, como les digo yo, pues ya la hemos venido repasando y ya la habíamos visto de hecho en la presentación. Y con eso pues ya concluye, ¿verdad? Lo que es este capítulo 10. Esta sección 10.11 no le pongan mucha atención, bueno, no le pongan atención porque esta no está contemplado, ¿verdad? Dentro del contenido. Y aquí ya, si ustedes se fijan, pues ya terminó, ¿verdad? El capítulo 10 lo logramos ver todo. Eso es una base muy importante, ¿verdad? Para sus clases de Orgánica 2. Bien. Pues